Creo que cuando éramos pequeños y solíamos ver más televisión, todos en algún punto vimos algún comercial del cual incluso a día de hoy nos acordamos, ya sea por la música pegajosa que tenía, por lo raro que era, o incluso porque nos llegó a dar miedo. Pero ¿qué pasa si te digo que hay un comercial de Cartoon Network que digamos hasta cierto punto fue censurado, pero aún así hay un chico que lo llegó a ver y vaya que le causó un fuerte trauma? Sé que esto a simple vista suena un poco raro, pero créanme que si ven este video hasta el final entenderán de lo que hablo. Esto que les voy a contar es una anécdota que me la envía un suscriptor llamado Arcángel. Arcángel me dice que él es de Latinoamérica, para ser más específicos vive en México, pero que desde que era pequeño siempre viajaba mucho. De hecho toda su infancia la recuerda prácticamente de viaje. Me dice que su papá justamente tiene que cerrar tratos con gente importante y que si bien ahora ya muchas situaciones las maneja vía internet o videollamada, pues años atrás sí era muy obligatorio que él tuviera que viajar. Arcángel me comenta que su mamá falleció, él no me da detalles de qué fue lo que sucedió, pero me dice que él prácticamente nunca la llegó a conocer, y a raíz de eso su padre siempre quiso que lo acompañara en sus viajes. No quería dejarlo encargado con alguien, ya que no quería perderse parte de su infancia, así que prácticamente desde los 4 o 5 años, Arcángel acompañaba a su padre en sus viajes de negocios. Total que a los lugares a donde él iba por lo regular eran lugares de Estados Unidos y de Europa, y algo que me comenta Arcángel es que él siempre que llegaba al hotel, independientemente del país en donde estuviera, le gustaba ver las caricaturas en la televisión, sobre todo el canal de Cartoon Network. Me dice que de hecho el ver la televisión en varios idiomas fue algo que le ayudó mucho, por lo menos a aprender bien su inglés y demás idiomas. Total que me comenta que no está muy seguro en qué país fue donde sucedió esto, ya que repito, él era un niño de 5 o 6 años cuando todo esto ocurrió, pero en una ocasión mientras estaba de viaje con su padre, él en el cuarto del hotel encendió la televisión y sintonizó el canal de Cartoon Network, y menciona que después de un rato de estar viendo caricaturas, pasaron un anuncio que se le quedó muy grabado, un anuncio el cual no había visto nunca antes. Básicamente lo que me dice Arcángel es que era un anuncio en donde aparecían personajes de Cartoon Network en un aeropuerto, pero aparecían como si fueran botargas, y bueno, ya en el aeropuerto pasaban todo tipo de situaciones por las cuales simplemente tenían que pasar los personajes. Great. I'm such a big fan, Mr. Bunny. Are you kidding me? Hey, Ronnie, when you get done with that duck, step in here. I want to get a group shot with Mr. Bunny. Me dice Arcángel que si bien esos anuncios no era como que tuvieran una temática tétrica o de terror, a él en ese momento sí le voló la cabeza. Dice que él en su mente de niño empezó a divagar y empezó a creer que los personajes de Cartoon Network, literalmente los dibujos animados, sí existían en la vida real, y que esa era su apariencia, esa de las botargas tal y como se veía en el comercial. Y como Arcángel se la pasaba viajando y por ende se la pasaba en aeropuertos, a él le empezó a dar mucho miedo el toparse con uno de estos personajes en los aeropuertos. Dice que se le hacía algo totalmente bizarro ver a sus personajes favoritos con su apariencia real. Repito, él creía que esas botargas eran la apariencia real de cada personaje. Total que él se quedó varios días en ese país donde pasaban ese comercial del aeropuerto con los personajes botargas de Cartoon Network, lo que significó que vio esos comerciales muchas veces, y me dice que incluso le empezaron a causar pesadillas en donde Arcángel estaba en algún aeropuerto y después a lo lejos veía una de esas botargas y poco a poco se acercaba hacia él hasta tener el rostro gigante de las botargas frente a él. Total que esos comerciales fue algo que literalmente le dejó un trauma. Me dice que en los próximos viajes, las siguientes veces que estaba en un aeropuerto, Arcángel sentía un miedo muy grande. Antes él y su padre, cuando tenían tiempo de sobra, iban a recorrer el aeropuerto para ver qué cosa compraban o simplemente para ver cómo era, pero después de ese día Arcángel literal le rogaba a su padre por no recorrerlo. Le decía que estaba cansado o que simplemente no tenía ganas. Todo esto llegó a un punto en donde
Arcángel ya ni siquiera quería acompañar a su padre a sus viajes, no porque no le gustara viajar con él, sino por el miedo que le tenía a estar en el aeropuerto. Me dice Arcángel que algo raro que ocurrió es que él nunca volvió a ver aquel comercial en algún otro país. Igual me dice que nunca lo vio en Cartoon Network Latinoamérica, incluso no tiene recuerdos de haberlo visto tampoco en Cartoon Network Estados Unidos, pero bueno, puede que simplemente no lo recuerde o tal vez y es un anuncio que solo pasaron en algunas partes de Europa y que por algún motivo prohibieron su llegada al continente americano o por lo menos a Latinoamérica. Sea como sea, me dice Arcángel que él obviamente fue creciendo y ese miedo de que le apareciera una botarga de un personaje de Cartoon Network en un aeropuerto fue desapareciendo, pero que aún así se le generó un miedo general por estar en los aeropuertos y a veces ni siquiera caía en cuenta el por qué. Me dice que él cuando tenía ya como 10 u 11 años sentía que en los aeropuertos cualquier persona podía llegar y llevárselo, es decir, literal robárselo, ya que había tanta gente y todos estaban en su mundo pensando sus cosas que nadie se daría cuenta si alguien lo tomaba de la mano y se lo llevaba, y pensaba que por más que él gritara o algo así, simplemente las personas de alrededor pensarían que era un niño haciendo un berrinche o una rabieta. Total que así como eso, también se le habían generado otros miedos, como que hubiera un temblor en un aeropuerto y que se hiciera todo un caos. Se le generó un miedo por las revisiones de rutina que se hacían antes de subir a un avión. Tenía miedo de que alguien le encontrara algo, por más que él pues obviamente no llevaba nada ilegal consigo, pero aún así se le empezaron a generar miedos muy irracionales de todo tipo, todo referente a los aeropuertos. Arcángel me comenta que ahora que ya tiene más edad, hace poco se topó en internet con aquel comercial de Cartoon Network de los personajes en el aeropuerto, y si bien ahora le parece pues algo inofensivo y sin chiste, aún así me dice que muchos de los miedos que tiene referente a los aeropuertos, él está seguro que de una manera u otra surgieron a raíz de ese comercial, ya que por ese comercial fue que empezaron sus inseguridades con respecto a los aeropuertos. En fin, lo último que me comenta Arcángel es que a día de hoy poco a poco ha podido superar esos temores. Igual ya no viaja tanto con su padre, por lo mismo de que ya muchas cosas las puede hacer su padre desde una videollamada, no es tan necesario ir literalmente a otro país. Pero bueno, sin duda todo esto es un caso bastante interesante a la vez que raro. Y tú cuéntame, ¿alguna vez algún comercial o anuncio te generó algún miedo irracional? Te estaré leyendo en la caja de los comentarios. En este momento te están apareciendo en pantalla dos videos míos, da clic en alguno y verás algo completamente impactante.